Pablo Iglesias, crudos días. Crudos días. ¿Cree usted que Pedro Sánchez quiere ir a elecciones? Bueno, creo que es algo que están valorando muy seriamente. Yo no entiendo por qué, porque una repetición electoral podría dar la oportunidad a las tres derechas de gobernar, o en todo caso que volviéramos a una situación muy similar. Creo que lo único que podría explicar que Pedro Sánchez quiera elecciones es que en una eventual repetición electoral después sí pudiera llegar a un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos, que por desgracia es algo que no ha dejado de intentar en todos estos meses. Pero si lo que quiere es un gobierno de izquierdas, no se explica su obsesión por no compartir responsabilidades y no llegar a un acuerdo con nosotros, como el que se ha llegado en al menos 6 comunidades autónomas. ¿Cree usted que en la sombra puede estar intentando pactar ese acuerdo con Ciudadanos y Partido Popular para unas próximas elecciones? Yo creo que han intentado desde el principio lograr, o bien por la vía de la abstención o bien por la vía del apoyo, que el Partido Popular y Ciudadanos les dieran el gobierno. Y creo que todos los españoles saben que si Ciudadanos estuviera dispuesto, pues Albert Rivera sería vicepresidente y habría un gobierno de coalición del PSOE con Ciudadanos. Lo que pasa es que la derecha ha dejado muy claro que no quiere. A partir de ahí, creo que nuestra obligación es arrastrar al Partido Socialista a posiciones de izquierdas y vamos a trabajar para que eso se traduzca en un gobierno de coalición. Y que Televisión Española sacara en verano a concurso el plató del próximo debate electoral, ¿es una confirmación de que la negociación es una farsa de Sánchez o es una forma de presionarles a ustedes para que cedan? Bueno, eso habrá que preguntárselo a Sánchez si es una farsa o es un mecanismo de presión. Desde luego llama la atención, teniendo en cuenta que hubo elecciones en abril y que la licitación de Televisión en Española fue después de la convocatoria electoral, cuando mucha gente podía imaginar que iba a haber elecciones antes. Llama la atención que esta licitación se haya hecho antes, pero que conteste el presidente del gobierno o que conteste la señora Mateos. Dice la vicepresidenta, Carmen Calvo, que ustedes solo plantean coalición o elecciones. ¿Es esto cierto? Si no hay gobierno de coalición, ¿no habrá gobierno? Hombre, nosotros hemos ido cediendo en todo, pero tenemos un límite. Pedro Sánchez dijo algo que no tiene precedentes en la cultura democrática, y es que el único escollo para que hubiera un gobierno de coalición era que el candidato del socio se retirara, y yo me retiré. A partir de ahí creo que es de justicia reclamar a Pedro Sánchez que sea coherente con sus propias palabras. Nos pidieron también garantías con el asunto catalán y les dijimos que no habría líneas rojas y que respetábamos el liderazgo del Partido Socialista. Asumimos negociar una propuesta aun en el caso de que no fuera proporcional a los votos que nosotros tuviéramos para formar un gobierno de coalición. Creo que quien ha demostrado unilateralidad, inmovilismo y sobre todo incoherencia es el Partido Socialista. Se ofrecieron un gobierno de coalición en el mes de julio y no nos quedamos tan lejos. Nosotros llegamos a proponer, tras una sugerencia de un dirigente socialista, añadir las políticas activas de empleo a la propuesta que nos hacía el PSOE, y el PSOE no aceptó. Bueno, pues no nos quedamos tan lejos, lo lógico sería retomar la negociación desde ese punto. Pero claro, que alguien pretenda acumular todo el poder cuando tiene 123 escaños, pues yo creo que no es sensato. Pero insisto, ¿es una posición inamovible entonces el gobierno de coalición para Unidas Podemos? Bueno, es lo que han dicho nuestros inscritos y en eso nosotros somos coherentes. Ojalá el PSOE hubiera preguntado a sus afiliados si querían un gobierno de coalición con nosotros. Nuestros inscritos marcaron el camino y aún así, bueno, hemos sido muy flexibles. Pedro Sánchez dijo, el único escollo para que haya gobierno de coalición es Iglesias. Yo me retiré. No sé qué más quieren que hagamos. Asumimos al mismo tiempo que no íbamos a tener una participación en el gobierno proporcional a los votos. Dimos garantías con el asunto catalán. Hemos sido flexibles con todos los asuntos programáticos. No sé qué más quieren que hagamos. Se lo pregunto de otra manera. ¿Prefieren elecciones a un gobierno progresista en el que ustedes apoyen desde fuera las medidas adoptadas? Te soy muy claro, no pensamos que habría un gobierno progresista si nosotros no estamos y a los hechos nos remitimos. Primero porque no sería viable en términos de estabilidad. Nosotros ya aprobamos una vía portuguesa después de la moción de censura y el resultado fue que aunque acordamos unos presupuestos interesantes, pues hubo que convocar elecciones porque el gobierno era inestable y no era capaz de construir mayorías parlamentarias. Gobierno inestable, gobierno inviable, da igual la etiqueta que se ponga. Y en segundo lugar, nosotros sabemos que el Partido Socialista, cuando puede elegir, elige siempre a la derecha antes que nosotros. Y creo que nosotros no hemos parado de ceder. Hay una cosa que todo el mundo tiene que entender. A pesar de las cloacas, a pesar de las cosas que se ha hecho con nosotros, hemos tenido el apoyo de 3,7 millones de ciudadanos, que no nos han votado para que nosotros digamos, mire usted, hacer política consiste en elegir el mal menor.
Nosotros tenemos que respetar a nuestros 3,7 millones de votantes y transformar esos votos en medidas que sirvan para cambiar la vida de la gente. Si a nosotros nos dicen, mira, esto va de que gobierna el PP y Ciudadanos o que gobierna el PSOE, y vuestro papel en política es elegir una de las dos cosas, pues mire usted, no. Tenemos 3,7 millones de votos, nos han intentado machacar, han mentido sobre nosotros, ha habido cloacas policiales y mediáticas y debemos un respeto a esos 3,7 millones de ciudadanos para que sus votos se traduzcan en políticas. No vamos a aceptar chantajes después de todo lo que hemos cedido. Pero ya hubo un gobierno del Partido Socialista en el que ustedes, con más votos de los que tienen ahora, apoyaron desde fuera. En la anterior legislatura. Y fracasó, Javier. No demostró capacidad de estabilidad, no demostró capacidad de sacar unos presupuestos adelante y hubo además que ir a elecciones. Y además nosotros nos dimos cuenta de algo. Si tú te acuerdas, en aquel acuerdo de presupuestos, nosotros hicimos firmar al Partido Socialista que regularía las casas de apuestas y que regularía el mercado del alquiler y no lo hicieron. Entonces nosotros no estamos aquí por sillones, el PSOE nos ha ofrecido sillones de todo tipo. Nos ha ofrecido ministerios sin competencias, nos ha ofrecido el CIS, nos ha ofrecido RTVE, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Irene Montero podría ser vicepresidenta. Nosotros no queremos sillones, queremos competencias para cambiar la vida de la gente. Y hemos visto que cuando el PSOE gobierna en solitario o cuando en este país funciona el bipartidismo, lo que termina habiendo es corrupción, ineficiencia y ausencia de políticas progresistas. Y esos son hechos. Ustedes no quieren carteras, pero quieren empezar a negociar por ahí. No, nosotros queremos hacer una negociación integral, porque pensamos que negociar de programas sin que eso vaya asociado a los equipos no tiene ningún sentido. Y para nosotros, los sillones o las carteras desprovistas de competencias pueden dar mucho honor o pueden ser muy vistosas, pero nosotros las queremos con competencias. Y hay una cosa que todo el mundo entiende. Si las carteras no fueran importantes, el Partido Socialista no querría el 100% de las carteras para ellos y no compartir las responsabilidades, que es lo sensato cuando los ciudadanos no dan mayoría absoluta a ningún partido. Ojo, lo que nosotros estamos planteando es lo que ocurre en buena parte de las comunidades autónomas de España. En todas en las que no hay una mayoría absoluta, hay gobiernos de coalición, con la excepción de Asturias, que permite que sin mayoría absoluta se logre una investidura. Bueno, lo que estamos planteando forma parte de la cultura de la Unión Europea y forma parte ya de la cultura de nuestro país, donde los gobiernos de coalición son la norma. A mí hay mucha gente del PP que me dice, mira, no entendemos esto del PSOE, nosotros no soportamos a Ciudadanos, no les aguantamos, nos hemos tenido que tragar a Garrido en el Ejecutivo de Madrid, pero es que claro, cuando la gente vota y da el apoyo a diferentes partidos, pues habrá que hacer coaliciones. Lo de Pedro Sánchez es una cosa extrañísima. Si nos fijamos en los líderes del Partido Socialista, de la Comunidad Valenciana, de Baleares, de Canarias, de Navarra, de Aragón, hasta de La Rioja, han acordado gobiernos de coalición, que es lo normal. Ahora le pregunto por todo eso, pero primero quiero agradecerle que esté en el estreno de temporada del programa de radio, en el que, por cierto, usted presentó a Podemos por primera vez cuando era un proyecto de partido. No sé si se acuerda. Perfectamente. Pablo Iglesias, para abrir la 11ª temporada de Carne Cruda, la República Independiente de la Radio. Vosotros y vosotras lo hacéis posible. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Emitiendo desde los estudios Goody para toda la galaxia, en colaboración con eldiario.es. Carne Cruda. La República Independiente de la Radio. Nuestros compañeros de Goodit, que hoy estrenan flamante nuevo estudio en este arranque, al que os doy la bienvenida en una temporada más del primer programa de este país que se hace con la ayuda de sus oyentes y que hoy retoma las emisiones con una entrevista, como estáis escuchando, al secretario general de Unidas Podemos, a 13 días de que se acabe el plazo para investir presidente y a unos minutos de que los equipos negociadores de su partido y del PSOE retomen conversaciones a las 11 en el Congreso. Pablo, ¿qué le van a pedir a los socialistas esta mañana? Les vamos a pedir sensatez. Les vamos a recordar que ellos dijeron, que Pedro Sánchez dijo, que el único escollo para que no hubiera un gobierno de coalición en España era que yo me retirara, y yo me retiré. A partir de ahí creo que la gente está empezando a dejar de aceptar más excusas, porque creo que estos 4 o 5 meses han sido un despliegue de excusas poco sensatas. Les vamos a decir que España necesita estabilidad, les vamos a decir que la situación europea, después de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, después de lo que hemos visto en Italia, donde Cinque Stelle está gobernando en coalición con el Partido Democrático, que es el referente del Partido Socialista, lo sensato
es que volvamos a la negociación en el punto donde la dejamos, que ya es muy generoso por nuestra parte, porque hemos renunciado a que esté nuestro candidato en el gobierno, porque hemos renunciado a tener una representación proporcional a los votos en ese gobierno, y que retomemos la negociación desde ahí y que entiendan que no puede haber imposiciones y tanta arrogancia cuando se tienen 123 diputados, y esperamos que el Partido Socialista no obligue a los españoles a votar otra vez. Referirse al Partido Socialista en estos términos de arrogancia y con tanta desconfianza, ¿está facilitando realmente un acuerdo? Hombre, yo te pediría, Javier, que compares mi tono y el contenido de lo que digo con lo que dice Carmen Calvo cada vez que estamos en una mesa de negociación. Yo recuerdo que ella estaba sentada con Echenique y le hizo esperar 3 horas porque tenía que ir a La Sexta, y ahí no fue precisamente amable con nosotros. En la entrevista del otro día con Ana Pastor, bueno, creo que fue un despliegue que calificar como arrogante es, bueno, prudente por nuestra parte. Las redes sociales ardían colocando vídeos con las incoherencias y faltas permanentes a la verdad en una entrevista que más parecía un intento de atacar y demonizar a Unidas Podemos que una entrevista de la persona que encabeza las negociaciones por parte del gobierno. Nosotros decimos la verdad, aunque esas verdades puedan ser difíciles de aceptar, pero creo que hemos mantenido un tono respetuoso, constructivo y sobre todo no hemos parado de ceder. Si Pedro Sánchez dijo el único escollo para que haya un gobierno de coalición es que Iglesias se retire, ¿cuál es el argumento que les queda en este momento? ¿Y qué más estaría usted dispuesto a ceder para evitar que haya unas elecciones? Bueno, creo que no se nos puede faltar al respeto con todo lo que hemos cedido, y creo además que tiene que haber, bueno, una cierta justicia. Nosotros hemos retirado al candidato, hemos dado garantías de lealtad con el asunto catalán, hemos renunciado a tener una representación proporcional en el gobierno. Creo que los que hemos cedido y no hemos parado de ceder en ningún momento... Ya no cederían entonces más. A partir de ahí, la pregunta es, ¿va a ceder en algo el Partido Socialista? Yo se lo preguntaría al Partido Socialista si puedo tener la ocasión de tenerles en estos micrófonos, pero se lo pregunto a usted. ¿Estaría dispuesto a renunciar a algo más para evitar unas elecciones? Bueno, estamos dispuestos a discutir un programa. Si el Partido Socialista vuelve a la propuesta de julio, si añadimos las políticas de empleo o si exploramos competencias en materia de transición energética, estamos dispuestos, sobre la base de que ya hemos renunciado a muchas cosas, a buscar el acuerdo. Pero hay una cosa que todo el mundo tiene que entender. Cuando una fuerza política no para de ceder, es poco sensato decir, bueno, pues en el punto actual, ¿en qué estaríais dispuestos a ceder más? Cuando uno ya no ha parado de ceder, creo que esa pregunta se podría plantear hasta el infinito. Es decir, ¿hasta cuánto tiene que ceder Podemos? ¿Estarían ustedes dispuestos a disolverse como fuerza política? ¿Estarían dispuestos a desaparecer? ¿Estarían dispuestos a asumir que el Partido Socialista es el único que puede gobernar en este país? Entiende, Javier, que yo tengo que defender la dignidad de 3,7 millones de votantes, y ya hemos cedido mucho si tenemos en cuenta que en un referéndum que otras formaciones políticas no han hecho, nuestros inscritos ya señalaron cuál es el camino que tenemos que seguir. Concretemos ese camino. ¿Qué oferta de gobierno de coalición aceptaría? ¿Le valdría la última del PSOE, Vicepresidencia de Asuntos Sociales y Ministerios de Vivienda y Economía Social, Igualdad y Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo? Si hacen esa propuesta que tú estás señalando, creo que es cuestión de horas que pudiéramos llegar a un acuerdo. Nosotros ya les transmitimos que para nosotros son fundamentales algunas competencias de trabajo o de transición ecológica, pero estamos dispuestos a ser flexibles y creo que sobre la base de la propuesta que tú señalas podríamos avanzar y en poco tiempo llegar a un acuerdo. Una cosa que a veces no entiendo, si lo que les ofrecen son ministerios poco importantes, como ustedes mismos han denunciado, ¿de qué sirven para hacer cumplir el programa si tendrían poco poder efectivo? Bueno, pues a eso se llama ceder. Si tú dices, ¿en qué está usted dispuesto a ceder? Y nosotros decimos, estamos dispuestos a tener una participación menor a lo que nos correspondería proporcionalmente. Y si acto seguido nos dicen, pero entonces pueden hacer menos cosas de las que querrían. Bueno, esa es la definición de ceder. Ceder significa hacer menos cosas de las que entiendes que mereces en proporción a los votos. Lo que pasa es que todo tiene un límite, no se puede ceder hasta el infinito. La propuesta que nos hizo el Partido Socialista era básicamente la siguiente. De 17 ministerios que existen, nos cede uno, que tiene las competencias transferidas, el de Sanidad. Una vicepresidencia simbólica, sin capacidad para coordinar ministerios, sin competencias de presidencia y sin competencias y atribuciones específicas. Y la conversión de 2 secretarías generales, Vivienda e Igualdad, en ministerios. Es una propuesta escasa, es una propuesta injusta. Aún así les decimos, si a esta propuesta, que está lejos de lo que nos corresponde proporcionalmente después de haber aceptado que se vete a nuestro candidato, que se nos veten los ministerios llamados de estados, si se le añaden las competencias de empleo, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Creo que no se nos puede pedir, Javier, que nos arrastremos. ¿Se arrepiente de no haber aceptado la oferta de Julio?
Al contrario, yo creo que quien se tiene que arrepentir de no haber aceptado nuestra contrapropuesta, que era muy generosa, es el Partido Socialista. Pero usted mismo en la tribuna del Congreso, en ese intento de investidura, le ofreció in extremis, casi a la desesperada, un pacto, renunciando a algunas de las propuestas que le había hecho el PSOE. Al contrario, era aceptar la propuesta del Partido Socialista añadiendo las políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo que, por otra parte, el PSOE despreciaba. Y están muy transferidas. Una parte, digamos que se gestionan a medias entre el Estado y las comunidades autónomas. Equivale a la gestión de 5.000 millones, más o menos. Bueno, pues yo creo que hubiera sido razonable que lo aceptaran. Y si no lo aceptaban en ese momento, haber reiniciado la negociación en ese punto. Sobre todo porque, insisto, en que ellos pusieron una condición. Solo hay un escollo para que no haya gobierno de coalición, que se retire Iglesias. Lo que no puede ser es que alguien que es presidente en funciones diga una cosa y su palabra tenga fecha de caducidad. Pedro Sánchez apeló desde la tribuna a algo que suena muy pomposo, sus principios. ¿Cómo puede usted apelar a sus principios si sus principios tienen una fecha de caducidad de 24 horas? Hablemos de las medidas. ¿Firmarían un acuerdo con el PSOE en el que no esté la derogación completa de la reforma laboral y de las leyes Mordaza o el control de los precios del alquiler de la vivienda? Bueno, nosotros ya fuimos muy claros en el acuerdo de presupuestos. Para nosotros es una cuestión irrenunciable que haya que bajar los precios abusivos del alquiler, dando competencias a los ayuntamientos para que puedan declarar zonas de mercado tensionado. Con respecto a la derogación de la reforma laboral, no les estamos pidiendo que cumplan el programa de Podemos, les estamos pidiendo que cumplan sus promesas. Pedro Sánchez prometió que derogaría la reforma laboral. Bueno, simplemente cumpla usted lo que dijo, señor Sánchez. Prometió también que publicaría la lista de los amnistiados fiscales. Simplemente les vamos a pedir que cumplan su promesa. Sin eso tampoco habrá acuerdo. Bueno, yo creo que eso es de cajón. Cuando tú le pides a la contraparte que cumpla lo que dijo, o sea, yo ya no sé... Pues eso digamos, no está en las 370 medidas. Bueno, es que las 370 medidas que ha propuesto el Partido Socialista, bueno, creo que ya han recibido una crítica notable, en primer lugar por parte de la sociedad civil. Colectivos trans, colectivos de vivienda, hasta la Asociación Unificada de Militares Españoles, colectivos de consumidores han dicho, oiga, ustedes, organizaciones como Ecologistas en Acción, le han dicho al PSOE, ustedes se reúnen con nosotros, se hacen una foto con nosotros y dicen que van a incorporar a su programa nuestras propuestas, y luego no lo hacen. ¿Ustedes se creen que nosotros somos el decorado de una fotografía de marketing electoral ideada por Iván Redondo? A usted, nosotros somos la sociedad civil. Entonces nosotros entendemos que en las propuestas que hace el Partido Socialista lo razonable sería que partiéramos del acuerdo de presupuestos generales que hicimos hace un año. El documento que nos han mandado, que nosotros no despachamos en 2 horas, como hicieron ellos con el documento que nos mandaron, por cierto, que nosotros se lo mandamos a ellos en primer lugar. Ellos enviaron el documento, lo primero al Grupo Prisa, que estuvo durante 2 o 3 días preguntándonos por medidas de un documento que nosotros no conocíamos. Bueno, las medidas nos parecen insuficientes. Si no se llega a un acuerdo, ¿se plantea darle el sí a Sánchez en la investidura y pasar a la oposición? No, porque los inscritos han dicho otra cosa. Nosotros hicimos un referéndum interno para que los inscritos determinaran cuál era el camino. Una de las opciones era la propuesta del PSOE, que era un gobierno en solitario del Partido Socialista, y nosotros eso ya lo hemos vivido. Esa es la experiencia portuguesa que ya conocemos. Por respeto a nuestros inscritos y a nuestros votantes, nosotros no podemos aceptar que la política sea elegir el mal menor. Después de lo que nos han hecho a nosotros, después de las barbaridades que se han dicho y que se han hecho sobre nosotros, no vamos a aceptar estar en política exclusivamente para elegir entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Estamos para cambiar las cosas. Hay ejemplos en muchas comunidades autónomas de que se puede gobernar de otra manera y creo que el Partido Socialista cometería una irresponsabilidad si nos llevara a elecciones. Y hablando de responsabilidad... Sí, perdón. No, termine. Si lo que desea el Partido Socialista es que la repetición electoral convenza al PP y a Ciudadanos de dar el apoyo al PSOE, bueno, yo creo que por respeto a sus votantes lo deberían reconocer y lo deberían decir. Y hablando de responsabilidad, si fuésemos a elecciones, ¿usted se sentiría en parte responsable de ese fracaso? Todos somos responsables. Lo que pasa es que creo que no se puede entender que las fuerzas políticas que no tienen la fuerza para presentarse a la investidura y que no tienen la responsabilidad de llegar a un acuerdo puedan tener que asumir la responsabilidad. ¿Quién es responsable de que se repitan las elecciones? ¿El PP por no apoyar al PSOE? ¿Ciudadanos por no apoyar al PSOE? ¿Unidas Podemos por no apoyar al PSOE? ¿O el Partido Socialista por no lograr gestionar una mayoría llegando a acuerdos con los demás como ha hecho en las comunidades autónomas? Yo creo que en un intento de reparto equitativo de las culpas lo que hay es una manera pues de intentar defender lo indefendible. Y ojo,
Nosotros hicimos algo que no ha hecho nadie, que es retirar a nuestro candidato. Cuando dijeron el último escollo para que haya un gobierno de coalición es Pablo Iglesias y yo me retiré, ¿qué más tengo que hacer? Pero son conscientes... Javier, ¿qué más tengo que hacer después de eso? Bueno, yo no soy el que tiene que negociar. Ustedes sabrán que tienen que hacer ese trabajo. Pero ¿es consciente de que muchos votantes de izquierdas no entrarán en eso, sino que directamente culparán a quienes no han sido capaces de llegar a un acuerdo? Bueno, yo no estoy en la cabeza de los votantes de izquierda. Yo le digo lo que me dicen muchos a mi alrededor. A mí lo que me dicen muchos es: no aflojéis, no os dejéis humillar. Ya hemos visto lo que es el Partido Socialista. Mucha gente que me dijo que les votó por miedo a Vox señala que no les van a engañar más veces, que saben cuando el Partido Socialista está gobernando en solitario, prefiere a la derecha antes que la izquierda. Nos dicen también: no os preocupéis, en los medios os van a poner a caer de un burro, pero tenéis toda la razón, habéis sido generosos, habéis demostrado que respetáis a vuestros votantes y bueno, vamos a ver lo que pasa. Nosotros no deseamos que haya elecciones, pero nosotros no aceptaríamos chantajes. ¿Hay una campaña de los poderes de este país para evitar que Unidas Podemos toque poder? Hombre, no lo digo yo. Creo que está investigándose en sede judicial. Creo que lo hemos visto todos. Cuando la señora Ana Patricia Botín dice que no nos quiere en el gobierno, cuando la COE dice que el documento del PSOE le encanta y que no querría Unidas Podemos en el gobierno, cuando vemos cómo nombres de la policía española que manchan el prestigio de la policía española, como Fuentes Gago, como Pino, como Villarejo, trabajaban con Eduardo Inda, protegido a su vez por personajes muy importantes del poder económico como Florentino Pérez, para construir mentiras contra Podemos, que abrieron telediarios, que fueron portadas de los principales periódicos. Creo que esto no es una pregunta, creo que esto es un hecho que conoce todo el mundo. Sin embargo, Juan Luis Cebrián, expresidente del Grupo Prisa, ha defendido en una columna un gobierno de coalición, o Felipe González ha llamado a que se entiendan ustedes, dos personajes que creo que forman parte de lo que ustedes han llamado casta. No es todo el régimen. Bueno, nosotros no somos sospechosos de causar la más mínima simpatía ni en el señor Cebrián ni en el señor Felipe González, pero creo que el sentido común no tiene ideología. O sea, lo que ha dicho el señor Cebrián es lo mismo que está diciendo mucha gente del PP, responsables de montar un aparato parapolicial para fabricar pruebas falsas contra nosotros y contra los independentistas. Mucha gente del PP me dice, te lo comentaba antes, mira, nosotros no soportamos a los de Ciudadanos, no nos caen bien, no nos gustan. Pero, hombre, sabemos que no nos queda más remedio que gobernar con ellos si el resultado electoral es el que es. No soportamos a Garrido. Imagínate, Javier, lo que es para el PP de Madrid tragarse en el gobierno de la Comunidad de Madrid a Ángel Garrido. Pero los números son los números y la estabilidad está por encima de otro tipo de lógicas personalistas y electoralistas. Entonces, a mí también me sorprendió que una figura como Cebrián o como Felipe González digan que tenemos razón. Pero es que a lo mejor, si Ansón dice que tenemos razón, si la izquierda dice que tenemos razón, si Felipe González dice que tenemos razón, si De Prada dice que tenemos razón, a lo mejor, Javier, es que tenemos razón. Usted confía en que el PSOE rectifique en el último momento y acepte la coalición, pero en julio también confió en esa rectificación en última hora y no se produjo. ¿Esto es una competición a ver quién tiene más agallas y aguanta más? No, para nada. En julio sí se produjo. El Partido Socialista negó la coalición y cuando yo me retiré aceptó la coalición. Entonces en julio sí se produjo. Lo que pasa es que después, bueno, pues no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en 48 horas, porque es bastante complicado. Si pierdes el tiempo durante 90 días, pues después es muy difícil aprobar el examen estudiando la última noche. ¿Confía que ahora sea diferente? No lo sé, es que eso depende de Pedro Sánchez. Yo sí creo que es posible que en el último momento Pedro Sánchez, bueno, reflexione y actúe con responsabilidad y actúe con altura de Estado y diga, es mejor tener un gobierno estable, aunque tenga que compartirlo con Podemos, que no me gustan, que no me caen bien, pero es que la política no va a decaerse bien. Yo no creo que a Pedro Sánchez le caiga muy bien Susana Díaz y le caigan muy bien los dirigentes del Partido Socialista que le defenestraron, pero ahí están, juntos, navegando como formación política. Yo no aspiro a que nosotros resultemos simpáticos a Carmen Calvo o al señor Ábalos o a los dirigentes del Partido Socialista, pero aspiro a que dejen atrás el infantilismo y asuman que podemos ponernos de acuerdo en cuestiones que tienen que ver con el interés de España, que es formar un gobierno de coalición, que esto no va a decaerse bien, y espero que en el último momento sea responsable. Si por el contrario entiende que una repetición electoral puede hacer que Casado y Rivera entreguen el gobierno, pues hombre, al menos que lo reconozca y que lo diga. ¿Habla usted con él? No hablamos desde que me escribió para felicitarme por el nacimiento de mi hija. ¿No se han vuelto a comunicar entre ustedes, dos personas que aspiran a gobernar este país? Es impresionante, es impresionante. Sinceramente, ¿cree que habrá elecciones? Espero que no. Y espero que en el último momento el Partido Socialista sea fiel a la palabra de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez solo puso una condición.
Si Iglesias no está, habrá gobierno de coalición. No le pido que sea de izquierdas, le pido que no mienta. Pablo Iglesias, tuteó usted ayer sobre el nuevo disco de Los Chicos del Maíz. Somos de gallinero, no de barco. Estoy leyendo Jadelata, antipersona y polvos de talco. El sobresalto no lo ve ni el tato. No me culpen, que se ven las costuras de clase media en el disfraz de lumpen. Y quiero aprovechar para invitarle a la presentación que harán en Carne Cruda en el Teatro Fígaro de Madrid el próximo lunes 7 de octubre a las 8 de la tarde, si usted quiere. Pues me encantará, vais a flipar con el próximo tema que han preparado. Va a ser poco menos que la nueva internacional, ya veréis. Lo estamos esperando con ansiedad. Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, muchísimas gracias y mucha mano en la negociación por el bien de todos y todas. Procuraremos. Muchas gracias, Javier. Ya estamos aquí. Ya hemos empezado. El año pasado cumplimos 10 temporadas. Crecimos como equipo. Somos 7 trabajadores con contrato indefinido y muchos colaboradores. Llegamos más lejos que nunca. Fuimos a los campos de refugiados de Lesbos, emitimos un documental sonoro sobre inmigrantes, recaudamos fondos para los barcos de salvamento, organizamos 2 festivales, 2 especiales electorales, viajamos por el país, salimos a los teatros, publicamos un libro, sacamos un disco. ¡Ay, qué barbaridad! Y nos escuchasteis más que nunca. Por todo eso, por tanto, gracias. Pero para seguir haciendo este programa como hasta ahora, necesitamos otros 1000 productores. Si ya produces Carne Cruda, no dejes de hacerlo. Si no, anímate. Este es el momento. Y si conoces a alguien que pueda ser productor, díselo. Carne Cruda. Si tú nos necesitas, nosotros te necesitamos más que nunca.